Estás dentro. Tan cerca que puedes sentirlo, mezclado entre rostros que fingen no ver. Aquí mirar demasiado puede matarte. Lo que estás a punto de ver es el momento en que alguien con poder absoluto dejó de ser el mismo, hasta que ya no quedó nada que sostener. No es la historia de su poder, sino de cómo empezó a perder el control desde dentro, de cómo todo parecía firme, mientras algo invisible ya se estaba rompiendo. El aire es pesado, no por el calor, sino por esa tensión que se instala sin permiso y no se va. Aunque las antorchas iluminan cada rincón, la sensación no es de claridad, sino de vigilancia. Como si la luz estuviera ahí para impedir que algo se oculte. Al fondo, avanzando sin prisa, aparece Calígula. Su presencia reorganiza el espacio, antes de que alguien lo mire directamente. Como si incluso el silencio tuviera que adaptarse a él. Durante unos instantes, todo parece bajo control, sus movimientos son precisos, su voz firme, su mirada estable. Pero ese equilibrio dura menos de lo que debería. Hay pequeños momentos que empiezan a repetirse, detalles que no deberían importar, pero que se acumulan. Nadie puede explicarlo. Empieza con silencios, pausas que se alargan más de lo necesario, miradas que se quedan fijas en alguien, un segundo de más, como si estuviera esperando algo que nunca llega. Como si midiera algo que nadie más puede ver. En esos momentos nadie respira, nadie se mueve. Todo parece normal, hasta que deja de serlo, y cuando deja de serlo, ya es demasiado tarde para reaccionar con naturalidad. Calígula comienza a cambiar. No con decisiones grandes, sino con pequeñas distorsiones en su comportamiento. Responde con entusiasmo exagerado a cosas insignificantes. Luego ignora por completo lo que debería importarle. Repite órdenes que ya había dado, como si necesitara comprobar que siguen siendo reales. A veces se detiene en medio de una conversación, mirando a la nada, como si algo más estuviera ocurriendo. Todos lo notan. Las noches son las primeras en volverse extrañas, el palacio cambia cuando cae la oscuridad. Los pasillos parecen más largos, las sombras más densas, los sonidos más difíciles de ubicar. Calígula empieza a recorrerlo solo durante horas, deteniéndose frente a estatuas, susurrando cosas que nadie escucha, como si esperara una respuesta que nunca llega. Empieza a probar a las personas, sin que parezca una prueba. Invita a alguien a acercarse, solo para ignorarlo, hace preguntas cuya respuesta no importa, importa más la reacción. Observa en silencio cómo los demás manejan la incomodidad, como si cada gesto fuera una señal, como si estuviera buscando algo que todavía no encuentra. El problema no es lo que hace, sino lo que podría hacer en cualquier momento. Las reglas ya no son claras, cambian sin aviso. En los banquetes, su comportamiento se vuelve más difícil de leer. A veces come con intensidad desmedida, como si necesitara llenar un vacío. Otras veces no prueba nada y se queda observando a los demás mientras comen, en silencio, como si ese detalle fuera importante. Puede interrumpir la música para escuchar el silencio que queda cuando se detiene, o exigir que continúe sin razón aparente. En esos momentos, hay una incomodidad que nadie puede explicar, pero que todos comparten. Nada se rompe de golpe, y eso es lo que vuelve todo más peligroso. Porque cada gesto extraño se integra en la rutina, hasta que la rutina misma deja de ser confiable. Empieza a referirse a sí mismo de una forma distinta, no directamente, no como una declaración clara, sino como una insinuación constante de que ya no se percibe como antes. Como si se colocara en un lugar que no corresponde a lo humano. Hay días en que parece completamente lúcido, incluso más que antes. Toma decisiones rápidas, precisas, demuestra una claridad que desarma cualquier duda. Esa alternancia es lo que más inquieta, porque impide anticiparlo, impide prepararse, impide encontrar un patrón que permita sobrevivir con seguridad dentro de ese sistema. Lo más inquietante es que nadie puede detenerlo. No porque no exista la oportunidad, sino porque no hay un momento claro donde se pueda intervenir sin exponerse. El palacio deja de ser un lugar seguro y se convierte en una estructura que se cierra lentamente. Cada pasillo es una posibilidad, cada encuentro un riesgo, cada silencio una advertencia. En ese punto ya no importa lo que hagas, porque lo único que define el resultado es cómo él decide interpretarlo. Y entonces, sin anuncio, sin ceremonia, algo cambia en quienes lo rodean. En aquellos que han estado observando en silencio, acumulando miedo, midiendo riesgos, esperando un momento que nunca parecía llegar del todo claro, pero que de pronto se siente inevitable.
como si el mismo ambiente lo empujara a ocurrir. Nadie lo dice, pero todos lo saben. Ya no se puede seguir así. Entonces llega el día. No es distinto a otros, y eso es lo más inquietante. No hay señales visibles de que algo vaya a ocurrir, no hay tensión abierta, no hay caos, solo la misma rutina sostenida con demasiado esfuerzo. Calígula avanza por el pasillo, como lo ha hecho tantas veces, rodeado por su propia guardia, protegido por hombres que han aprendido a abrirle paso, a cerrar filas, a reaccionar antes de que él siquiera tenga que indicarlo. Pero esta vez hay algo distinto. Hay un paso que no se abre, un cuerpo que no cede, un segundo que se estira más de lo normal. Y en ese segundo todo se rompe. No hay advertencia, no hay caos previo, solo una decisión que ya estaba tomada mucho antes de que él llegara a ese lugar. Una conspiración silenciosa que ahora se vuelve acción. Las manos que antes esperaban órdenes, se adelantan sin pedirlas, lo rodean y lo empujan contra el espacio estrecho del pasillo. Cuando intenta reaccionar, cuando intenta recuperar la escena con la autoridad que siempre le ha funcionado, ya es tarde, porque por primera vez nadie está respondiendo a él. El primer impacto llega de cerca, seco, directo. Rompe la distancia que siempre lo protegía, luego viene otro, y otro más, sin pausa, sin espacio, sin tiempo para reorganizarse. Los mismos hombres que debían protegerlo, son ahora los que avanzan con una decisión firme, repitiendo el gesto una y otra vez. Cada movimiento más rápido, más insistente, como si no hubiera margen para detenerse, como si cada segundo que pasa, fuera una confirmación de que no puede quedar nada en pie. El pasillo se llena de movimiento contenido, de cuerpos que presionan, de manos que no dudan. En medio de todo eso, él intenta sostenerse, intenta encontrar una salida donde ya no existe. El ataque no es un instante, es una acumulación, una secuencia que se repite con una precisión fría. Más de 30 puñaladas descargadas en rápida sucesión, cada una sumándose a la anterior, hasta que el concepto mismo de resistencia pierde sentido. Lo que antes era intocable, queda reducido a algo que ya no controla ni su propio espacio. Calígula intenta moverse, intenta imponerse, pero el control ya no le pertenece, el pasillo se ha convertido en una trampa cerrada desde dentro. Todo lo que alguna vez sostuvo su poder, desaparece en cuestión de segundos, reemplazado por una violencia contenida que no necesita gritar para ser definitiva. Entonces se detiene, no porque alguien lo ordene, no porque haya un gesto que marque el final, sino porque simplemente ya no hay nada más que hacer. El proceso ha terminado. El silencio que queda después no es alivio, es otra cosa, más pesada, más difícil de sostener. Como si el lugar mismo necesitara adaptarse a lo que acaba de ocurrir, como si incluso quienes participaron entendieran que lo que se rompió ahí, no fue solo un hombre, ni solo un gobierno, sino la ilusión de que algo así podía sostenerse sin colapsar. Al final, lo que ocurrió en ese pasillo, no fue un momento aislado ni una reacción impulsiva, fue la consecuencia inevitable de todo lo anterior. Hasta que el poder absoluto dejó de ser control y se convirtió en algo que solo podía terminar de una manera.